El Poder Judicial de Lima cometió un error aberrante al sentenciar en el año 2005 por el delito de tráfico ilícito de drogas a un trujillano que lleva en el extranjero 10 años. Este hombre fue condenado increíblemente, pese a no estar en nuestro país y no tener nada que ver con la comisión de este delito. Lo que sucedió con Elmer Isabel Torres Escobedo simplemente fue una grave negligencia. El 22 de marzo de 2005, un traficante de drogas fue capturado con 90 cápsulas de cocaína en su estómago que pretendía sacar al extranjero. Este Burrier fue intervenido de urgencia en el hospital Hipólito Unanue, donde le salvaron la vida. Al brindar sus generales de ley, no tuvo mejor idea que usurpar la identidad de otra persona y adujo llamarse Elmer Torres Escobedo, nombre que no existe en Reñec, y además vivir en el distrito de Gran Chimú, en Trujillo, zona que tampoco existe. Quien sí existe es Elmer Isabel Torres Escobedo, que no posee homónimos y al que este delincuente usurpó su identidad. El intervenido fue condenado a 7 años de prisión efectiva en abril de ese mismo año, usando su nombre ficticio, y nadie se percató de ello. Estoy un poquito más tranquila, porque antes mucho hemos tenido pena de mi hijo, mucho he sufrido por mi hijo. ¿Qué madre no va a sufrir por su hijo? Dígame, hacerlo así. Si yo dijera, si mi hijo hubiera sido un que se anda por ahí, por un lado, por otro lado, bueno, yo también me quedara calladito, dijera ya, pues bueno, así habrá sido mi hijito, pero no. El afectado se enteró de que había sido condenado por tráfico ilícito de drogas cuando tuvo que tramitar sus antecedentes policiales en el consulado peruano para presentarlos en su centro de labores en Chile. Como ha quedado demostrado, el fiscal que llevó el caso, Luis Arellano Martínez, jamás comprobó el récord migratorio del sindicado delincuente ni comparó las huellas dactilares del detenido con las de Elmer Isabel Torres Escobedo. Con este procedimiento, se hubiese descubierto que el detenido no era quien aducía ser. Al parecer, el juez tampoco puso atención en estos procedimientos. Esta situación ocasionó de manera inconcebible que el detenido sea procesado como Elmer Torres Escobedo o Elmer Isabel Torres Escobedo, ya que nunca pudieron determinar si ambos nombres eran de la misma persona, pero de todas maneras lo condenaron a 7 años de cárcel sin individualizar al autor del ilícito. ¿Cómo vamos a hablar que si acá está debidamente acreditado o individualizado la participación de esta persona, si ni siquiera sabemos de al que se le ha aperturado proceso, cómo se llama, y estamos jugándonos el albur? O es Pedro, o es Juan, o es Jorge, o es Fernando, ¿no? O es María, o es Antonio, qué sé yo. Aquí ese es el primer lugar, hay esa falencia. En imágenes tenemos las huellas digitales del usurpador de la identidad y también de la víctima. Ambas no coinciden, y en estas dos rúbricas que pertenecen al delincuente capturado y la otra de Elmer Isabel Torres Escobedo, se demuestra claramente que no hablamos de una misma persona. Para el verdadero Elmer Torres, la situación en Chile empeoró y fue despedido al presentar antecedentes por tráfico de drogas, y el mismo gobierno chileno dispuso que abandone el país, medida que por ahora no ha acatado. Actualmente este hombre vive en la clandestinidad. Ahora, vea usted, no es una persona de 18 ni 19 años. Todo ese proyecto de vida que hizo en Chile prácticamente lo perdió, porque de llegar aquí al Perú, al margen de tener el San Benito de un ex convicto, de un ex presidiario, va a tener que empezar de cero. ¿Quién le indemniza por toda esta situación? De proceder esto y de verificarlo, sin duda que la persona tiene el derecho a que se rectifique primero la autoridad judicial y que se indemnice por los daños causados. El certificado migratorio del afectado indica que salió del Perú con destino a Argentina en el año 2003, mientras que el Departamento de Control de Fronteras de Chile certifica que Elmer Isabel Torres Escobedo entró a ese país en el año 2005, proveniente de Argentina, salió en febrero del 2008 y volvió a entrar en marzo del 2008, después de vacacionar en Perú. Durante todo este tiempo, la persona que usurpó su identidad estuvo presa en el penal de Lurigancho. ¿Cómo va a ser mi hijo? ¿Cómo va a ser, dígame, cómo va a ser mi hijo si él estando allá y esa persona que esté acá cumpliendo su condena? A ver, imagínese. Otro punto que desnuda el pésimo actuar del juez que llevó el caso es que, tal como pudimos comprobar en la base de datos del RENIEC, los nombres de los progenitores que el detenido brindó a los operadores de justicia nunca han existido en el registro. Me parece, por todas las situaciones, que acá hay un claro prevaricato, ¿no? ¿Por qué? Porque mire, en primer lugar,
Allí se está sentenciando a una persona I.O., ¿no? Tal persona con un nombre y otro nombre. O sea, en primer lugar, ¿qué estaríamos hablando aquí? Que se ha hecho el segundo piso sin tener el primero. Como les vuelvo a repetir, todo esto de acá tiene un solo nombre, es una aberración jurídica en el amplio y estricto sentido de la palabra. Los padres del afectado son José Marcial Torres Guaraquispe y Grimanesa Escobedo López. Esta última no conoce la micha en la espalda y el corte en el hombro derecho con el que fue descrito el procesado durante el juicio. Toda esta suma de errores ha destruido la vida de un joven trujillano que emigró al extranjero para cumplir sus sueños de bienestar económico y que ahora se esconde para no ser deportado.